Hey, ¿qué tal a todos? Hoy quiero empezar en este canal una nueva sección en la que les voy a compartir algunas de las biografías de artistas, directores que de una u otra forma fueron influyentes en el género del terror. El día de hoy, y para comenzar con esta sección, quiero compartirles la biografía de un compatriota colombiano. Estoy hablando, claro, de Jairo Pinilla, el considerado hoy el padre del terror y del suspenso en Colombia. Así que empecemos con esto. Jairo José Pinilla Telles es un director colombiano, conocido por ser el padre del terror y el suspenso en Colombia. En 1940, el 21 de agosto, 11 de la mañana en la ciudad de Cali, nacía Jairo Pinilla Telles. Sus padres, Manuel José Pinilla y Leonilde Telles. Era el tercero de los hijos después de Manuel Enrique Pinilla y Clara Inés Pinilla. Jairo experimentó desde muy pequeño una inclinación por la música clásica o la música de cámara. Los amigos o conocidos de la familia le decían con cariño que había nacido viejo. Pero a Jairo le parecía al escuchar algunas obras de Beethoven, Mozart o su autor preferido que es Rossini, estar viendo una película dentro de su imaginación. Nacido en Cali, se pasó a vivir desde sus 4 años a la capital de Colombia, Bogotá. La primera anécdota del niño Jairo Pinilla es cuando tenía más o menos 5 o 6 años, haciendo la fila con su padre en el anfiteatro. El papá de un compañero se suicidó y por alguna extraña razón el colegio decidió llevar a los estudiantes a despedir el cadáver. El rostro pálido de este hombre, los rasgos de sangre que todavía no se habían retirado del cuerpo, un olor denso y el ataúd en el piso son los recuerdos que marcó para siempre el cine de este director. La primera película que vio fue en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que en ese entonces se llamaba Teatro Colombia. Jairo tenía 6 años. La película era El ladrón de Bagdad, película producida por Alexander Korda y dirigida por Michael Powell, Ludwig Bergen y Tim William. Un filme hecho en Technicolor. A Jairo le asombraron los efectos, un caballo que volaba y un gigante enorme que sostenía a Saúl en la mano, cosas que para la época eran increíbles. Tanto así que cuando se acabó la película y prendieron las luces, lo primero que hizo Jairo fue salir corriendo detrás de la pantalla para ver si había algún hombre haciendo toda esta magia. Para el niño Jairo Pinilla fue amor a primera vista con el cine. Fue tanta su fascinación por este que en una ocasión lo mandaron a arreglarse una muela al odontólogo y él prefirió sacársela sin anestesia para poderse ahorrar ese dinero e ir a ver más películas al teatro. Su trabajo en el cine se le apareció por accidente. Cuando era ingeniero eléctrico, fue enviado por la empresa donde trabajaba en los años 70 a hacer una especialización en México. Cuna de sus actores favoritos y de las películas que marcaron a toda una generación: Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, Cantinflas, entre otros. Jairo Pinilla comenzó dibujando historietas en el colegio y hoy en día la lista de producciones que ha hecho es extensa. Entre cortos, mediometrajes y largometrajes, Pinilla lleva más o menos unas 50 producciones. Pasa de los muertos a los zombies, de los zombies a plantas carnívoras, de estas a culebras en bonanzas marimberas. Finalmente, utilizando elementos como sillas de ruedas posesas, cigarrillos envenenados, ataques diabólicos, morgues siniestras, esquizofrenias, satanismo y uno que otro extraterrestre. El caleño destacó especialmente en los años 70, en un país donde nadie había hecho cine de terror o de ciencia ficción. Sus historias, además de explotar los miedos particulares de nuestra cultura con un tinte casi universal, se caracterizan por su manera auténtica de narrarlos. La mirada de Pinilla, honesta y macabra, convirtió lo que para otros realizadores serían defectos en una marca única. Así, lo inverosímil en sus películas se convierte en aterrador, y en sus manos hasta la premisa más descabellada cobra sentido, con un estilo único. Volver de la muerte, encontrar el miedo a la vuelta de la esquina y hasta una silla de ruedas asesina hacen parte de la escena que nos han cautivado desde el principio. Escribió para Señal Colombia el director de cine Gabriel González Rodríguez. Después de estudiar ingeniería electrónica en Popayán, se especializó en computadoras electromecánicas, aprendizaje que adquirió con la empresa norteamericana Burroughs Enterprise, ubicada en México.
En este viaje logró rodearse de actores mexicanos. Conocer a las estrellas del cine mexicano de los 60 lo acercarían más a ser director, y aunque estudiaba entre semana, aprovechaba los fines de semana para colarse una que otra vez en los estudios Churubusco y América, y ahí aprendió a ver cómo se hacía todo. En Churubusco, donde forja amistades y conoce el funcionamiento de la parte técnica y artística del cine de aquella época. Pasada esta experiencia, decide regresar a Colombia con el propósito de hacer cine. Su primer cortometraje, titulado ¿Qué mago?, lo realiza sin sonido y haciendo uso de la película reversible en blanco y negro. Esta película es significativa para la historia del desarrollo del cine nacional, porque en esta se registraría por primera vez el uso de efectos especiales. Luego Pinilla escribe y dirige Cita con la época, una producción con Azofilms y San Pablo Films. Sus dos primeros largometrajes fueron Funeral Siniestro de 1977, una de las primeras películas de terror y suspenso en Colombia, y Área Maldita de 1980, donde incursiona en el género de acción y policial que incorporan por primera vez efectos especiales en escenas con tiroteos. Otra película que grabó haciendo uso de los efectos especiales fue Triángulo de Oro, la isla fantasma, rodado en locaciones internacionales y doblada al inglés. Entre las películas que usan las regresiones y el terror psicológico destacan La extraña regresión de 1985. Jairo se adentró en el género de comedia con varios cortos, entre los cuales se encuentra Un gallinazo sin suerte de 1979 y Robo macabro de 1980. Años después incursionó en el género documental con El milagro de Chiquinquirá y Funerales de Gustavo Rojas Pinilla. En el 2005 rodó ¿Por qué lloran las campanas?, la primera película hecha en formato digital en Colombia. Un rasgo característico en las películas realizadas por Jairo Pinilla era el uso de actores naturales, la inclusión de cameos de sí mismo en algunas películas y el doblaje de todas las películas a inglés. En el año 2013, Pinilla fue invitado de honor en la edición 46 del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, también llamado Sitges. En la sección Brigadón, que se realizó con colaboración con el Festival de Cine Colombiano Cinema Zombie Fest, se presentó una retrospectiva de las películas de Jairo Pinilla, las cuales representaron a Colombia en el género de terror y suspenso. Desde este mismo año, la empresa audiovisual One Man Band Studios ha recopilado información para la creación de La pesadilla de Pinilla, un documental dedicado a la vida y obra de Jairo Pinilla. Hablemos de sus películas. Jairo, desafiando los cánones establecidos en los años 70 en Colombia, sorprendió con sus películas de bajo presupuesto. Funeral Siniestro de 1977 fue su ópera prima y la que sería la primera película de terror hecha en Colombia. Para escribir el guión, Pinilla buscó en sus propios miedos y retomó la imagen del anfiteatro en Bogotá que lo marcó cuando era niño, usando su lógica: si a mí me da miedo, a los demás seguro que también les tiene que dar. El éxito en taquilla fue enorme. Historias de brujería, ambición y venganza que fueron estrenadas en los desaparecidos cinemas de la 24 en Bogotá. Esto fue un gran acontecimiento para el cine colombiano, teniendo en cuenta de que no se invirtió nada en publicidad y la dura competencia que tenía en ese momento era de El Show de ABBA, Brillantina y El Patrullero 777 de Cantinflas. Justo en esta película tenemos una de las escenas más impresionantes en el cine colombiano en la época. La escena en donde la madrastra trata de matar al niño en el río es una de las escenas más difíciles de ver y de digerir en la época. Luego Pinilla produjo Área Maldita de 1979, su segunda película usando una de sus fobias, las culebras. En medio del boom de la bonanza marimbera, aquí quiero hacer un paréntesis y explicarles más o menos qué fue la bonanza marimbera. La bonanza marimbera ocurrió en 1977 a 1985 y fue el resultado de excursiones enviadas por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de asistir a comunidades rurales en proyectos de desarrollo agrícola, construcción y educación de salud. Los excursionistas descubrieron casualmente las cualidades de la marihuana y se convirtieron en traficantes menores en un negocio que posteriormente sería manejado por la mafia norteamericana con la colaboración de traficantes colombianos, abriendo el paso a futuras drogas como la cocaína. Qué ironía.
Área Maldita es una película que cuenta la historia de una serpiente que creció en un sembradío de marihuana, que a pesar de ello no le gustaban los marihuaneros, a los cuales atacaba hasta matarlos. Película en la que escenas de disparo fueron rodadas con armas de verdad y balas de verdad, ya que en ese tiempo en Colombia no se contaba con la producción necesaria para hacerlo con balas de salva, al igual que el uso de las dos serpientes fueron reales. Luego grabó 27 horas con la muerte, de 1982, Triángulo de Oro, de 1984. Pinilla produce El Triángulo de Oro, La Isla Fantasma en 1983, película que fue rodada en buena parte en Panamá con un esfuerzo tremendamente titánico para la época. Después grabó Extraña Regresión en 1986, una película que contaba la historia de una joven que se dejaba asesinar para ir al más allá y contactar con su madre. La mujer regresa a su cuerpo luego de muchos giros misteriosos. Tienen que verla. Esta película tiene una anécdota muy interesante, ya que al ser una película en español, Jairo toma la decisión de doblarla al inglés y subtitularla en español, diciendo que de esta manera el público colombiano la iba a recibir mejor. De una u otra forma, el público colombiano de esa época recibía mejor las películas en inglés, ya que venían de Estados Unidos. Ahora que lo pienso bien, seguimos igual. No hay que olvidar los mediometrajes y los cortometrajes más interesantes de Jairo, en los que resalto La silla posesa, un cortometraje en donde un ente maligno toma posesión de una silla de ruedas. No quiero spoilearles mucho el cortometraje, así que tienen que verlo. En todo este mundo de sangre, plantas carnívoras, personajes y objetos posesos, Pinilla en sus películas siempre tiene un mensaje moralizante. Hay un castigo implicado ante la ambición y los excesos y la venganza. Si quieren conocer más del trabajo de este director, pueden empezar con el documental que hizo Simón Hernández, La venganza de Jairo Pinilla, en donde cuenta la obra y vida como director después de 20 años de no hacer películas. Jairo Pinilla lo apostó todo y lo perdió todo. Terminó quedándose solo en un país metido en una burbuja en donde solo los directores con contactos influyentes triunfaban. Políticos. Se había convertido en el director más exitoso de los años 70 en Colombia. Sus películas fueron vendidas y reconocidas por todos. Fue un tipo popular y un atrevido, que se atrevió a explorar lo inexplorado. Fue el primero en hacer terror en un país en donde ya se había superado por mucho de esas fantasías que a él se le ocurrían. La ironía más grande es que sus películas no solo tuvieron éxito, también han sido descartadas por ser demasiado novedosas o por sencillamente que no le gustaban al público. Pinilla se convirtió en un cineasta de culto. Sus películas, al ser extrañas, terroríficas y explotando la ficción con efectos especiales, hacen que sus películas tengan su firma. En otras palabras, Jairo Pinilla es todo un hito y una personalidad del cine colombiano al ser el director que abrió un camino para quienes quieren hacer cine de género en el país y para quienes se apasionan por hacer sus películas a toda costa. Es por muchos considerado el Ed Wood colombiano, quien también es un director de culto, pero asimismo fue calificado el peor director de todos los tiempos, pues en su momento se trató de un incomprendido. La obra de Wood, como la de Pinilla, fue casi en su totalidad escrita, dirigida y producida por él mismo, un hito cuando se trata de producciones audiovisuales de largometraje. Pinilla es un amante del cine sin importar los contratiempos contra los que ha luchado para destacarse en su carrera cinematográfica. Él es la prueba de que es posible vivir de los sueños sin que la frustración resulte agobiante. Es un gran personaje, con infinita imaginación, un director sincero, transparente y sobre todo exigente. En Colombia no solo tenemos a un Ed Wood, tenemos a un Orson Welles, a un Spielberg, a un Hitchcock, todos metidos en una sola persona. Personas como él en Colombia solo se encuentran cada 100 años, y esperaré con emoción al próximo Jairo Pinilla para aterrar a todo un país que no tiene memoria. Bueno, llegamos al final. Gracias por ver este video. Suscríbanse y activen la campana si quieren ser los primeros en ver todo el contenido. Si tienen un amigo o una amiga que les gusta el terror, compartan el canal. Mi nombre es Andrés Quintana y nos vemos en la oscuridad.